Entonces, viene a mi mente por qué es que hoy estamos a ese nivel. ¿Por qué es que hoy hemos llegado hasta esa altura de que no nos importe nada de Dios? Y pues si nosotros nos damos cuenta es porque en realidad lo que pasa es que no conocemos de Dios o no conocemos bien de las cosas que esto trae, porque a veces, como decía nuestro pastor, para la Santa Cena, el Señor dejó este mandato para que recordemos de Él. Igualmente, nosotros somos dados a olvidar las cosas. Entonces, conforme los tiempos han pasado, unos han dicho unas cosas, otros han dicho otra, se ha escuchado de todo. Entonces nosotros, como el tiempo ha ido pasando, creo que eso nos ha ido llevando muchas veces a la persona a creer que Dios no existe, a creer que Jesús no existió, aunque si lo investigan naturalmente, si lo investigan arqueológicamente, van a ver que sí existió Jesús. Pero se nos hace mucho más fácil decir que Jesús no existió, que eso fue un invento, porque a nosotros nos gusta lo fácil. He escuchado varias veces que dicen que hoy es la era de el microwave, porque todo es rápido. Tú vas, agarras lo que vas a agarrar, lo metes al microwave, le pones el tiempo, rápido está. Es lo más rápido que tú haces. Antes no, antes costaba calentar una tortilla, costaba mucho. Ahora no, solo la metes al microwave y ya está. Entonces, por eso es que a veces las cosas de Dios nos toman un poco de tiempo y es lo que no queremos invertir nosotros. Tiempo. El tiempo es muy valioso. Por eso al comenzar les decía de que nosotros no valoramos el tiempo hasta que lo vemos que ya no tenemos ese tiempo. Porque tú no valoras algo hasta que ves que ya no lo tienes. Cuando tú ya no tienes eso, entonces tú te das cuenta de que sí te hacía falta. Cuando tú ya no tienes algo en ti, te das cuenta de que eso sí te hacía falta. Entonces es lo mismo, el tiempo es muy valioso. El tiempo de nosotros, en la palabra dice que somos pasajeros, que hoy estamos y mañana no. Y es que es así. Y nosotros muchas veces eso es lo que se nos olvida también. Pero también hoy en día tenemos la bendición de que hay personas de que sí creen en Dios. Yo creo que por eso es que cada uno de ustedes, cada uno de los que estamos aquí, estamos por eso. Porque hay todavía personas que conocemos a Jesús, que nos hemos dado el tiempo para conocerlo, que nos hemos dado el tiempo para saber quién es, porque nosotros, si no conocemos a alguien, no podemos hablar de esa persona. Y ahora en día, yo estaba viendo en el versículo, ahí en el versículo 27 dice que ellos salieron, dice, la aldea, pero lo que me interesa es la pregunta que él les hace, dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? O sea, ¿quién dice la gente que es Jesús hoy en día? Tú te metes a internet, vas a hallar miles de opiniones y vas a ver las opiniones que dicen, no, pues él fue un farsante,
no, pues Jesús no existió, no, pues Jesús esto, no, pues Jesús lo otro. Pero hay personas que también te van a decir, yo tuve una experiencia con Jesús, yo conozco a Jesús y yo sé que lo que ellos dicen es mentira. Porque nosotros debemos de saber y de conocer a Jesús. Si ustedes ven ahí en el versículo 28, ellos dicen, en ese tiempo la gente decía de Jesús, Jesús andaba caminando ahí con ellos, Jesús hacía los milagros. Dice que llegaban los enfermos donde él estaba y todos eran sanados. Dice todos, no dice algunos, no dice los que tenían enfermedades, no, dice todos, porque todos los que llegan a Jesús se sanaban. Entonces, pero la gente dice, unos decían que era Juan el Bautista, otros que era Elías y algunos de los profetas. Cuando tú dices algo así, es cuando no conoces a Jesús. Porque si ellos hubieran conocido a Jesús, todos hubieran dicho, no, es Jesús, el Hijo de Dios, es el Mesías que estábamos esperando. Pero no, ellos decían, no, es un profeta, no, es Elías, no, es Juan el Bautista, porque no lo conocían. Entonces, cuando nosotros no conocemos a alguien, no sabemos dar una descripción específica de esa persona. Entonces, es bien importante que nosotros, para comenzar, tenemos que conocer a Jesús. Yo escribí el mensaje hace ya varios días. Me gusta siempre tener algo preparado. Y luego hoy empezaron la serie de los grupos. Bueno, cada uno creo que sabe que todo habla acerca de Jesús. Desde el comienzo, todo lo que es Jesús. Hemos venido aprendiendo de Jesús. Pero muchas veces no ponemos atención. Muchas veces se nos olvida. Y lo interesante de esto es que nosotros podamos entender y tener una imagen de Jesús en nuestro pensar, en nuestro sentir. Que al momento de que tú veas algo, tú digas, pero Jesús hubiera hecho esto. Al momento de tomar una decisión, tú digas, Jesús hubiera hecho esto. Entonces nosotros, hoy en día, tenemos que estar seguros de por qué estamos aquí. Tenemos que estar seguros de quién es Jesús. Hoy en día, hermanos, hay tantas cosas, hay tantas sectas, hay tantas personas que no dicen lo que Jesús es. Si ustedes se meten a buscar en internet, ustedes van a poder ver cuánta gente a veces se han ido, le han creído a un hombre, y por ese hombre se dejan llevar y hasta se suicidan. Han habido suicidios de muchas personas. ¿De por qué? Porque ellos estaban creyéndole a un hombre. Por eso el Señor nos deja a nosotros la guía. Aquí está la guía, es la palabra del Señor. Nadie te puede engañar si tú conoces la palabra del Señor. Nadie te puede engañar si tú conoces a Jesús. Y si tú conoces a Jesús, te vas a dar cuenta de que Jesús no quiere nada malo para ti. De que Jesús, ¿cómo va a permitir de que te quites la vida?
Porque si tú haces algo contra ti, estás haciendo algo contra el templo del Señor. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Entonces, si tú haces algo contra ti, estás haciendo algo contra el templo del Señor. Entonces, por eso debemos de tener cuidado. Por eso debemos de conocer. Por eso debemos de darnos un tiempo para conocer más de Dios, para conocer más del Señor. Porque si no, viene cualquiera, te engaña, te dice cuánta mentira puede haber, se va. A lo mejor no te quitó la vida, pero ¿qué tal te quita lo único que tenías? ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la gente. Pero la palabra del Señor es la que nos va a mantener. Y nosotros vamos a saber cuando alguien te esté diciendo la verdad o cuando alguien te esté mintiendo. ¿A través de qué? A través de la palabra. A través de la palabra. Entonces, él les preguntaba, ¿quiénes dicen la gente que soy? Porque él quería saber. Él ya sabía, porque Jesús lo sabe todo. Pero él quería saber de qué sus discípulos estaban llenando. Él quería saber qué Pedro pensaba. ¿Qué es lo que Juan pensaba al escuchar que la gente decía, no, mira, allá va Elías, allá va el profeta Elías, el que hacía los milagros, el que el Señor lo levantó? Entonces Jesús les hace la pregunta porque él quería aclararles algo. Porque cuando tú escuchas voces de otro lado, cuando tú escuchas a las personas decir cosas, entonces eso va quedando en ti. Es difícil que tú escuches algo y al momento se te olvide. Entonces, el enemigo es astuto. Cuando viene una palabra que no es verdad, cuando viene algo que te puede hacer daño, lo que hace él es que te lo está recordando. Te lo está recordando. ¿Para qué? Para que eso esté en tu mente. Para que eso no se vaya. Entonces, Jesús sabía que sus discípulos estaban escuchando voces. Él sabía que estaban escuchando a la demás gente que decía cosas de él. Entonces, él quería saber, él quería darles una, como cuando nosotros estamos en una situación que escuchamos varias cosas, nosotros debemos de hablarlas, de decirlas, porque muchas veces en nuestra mente no las logramos digerir, no logramos darle una interpretación correcta. Y eso es lo que Jesús quería, darles a ellos las armas para que ellos estuvieran seguros de lo que estaban haciendo. Entonces, por eso es que Jesús les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Lo estaba probando, porque él quería también reafirmar en ellos el qué, la seguridad de que estaban siguiendo a la persona correcta. Jesús quería que sus discípulos estuvieran seguros a quien ellos seguían. Y por eso les hace la pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Nosotros debemos de saber, nosotros debemos de conocer a Jesús. Si nosotros no conocemos a Jesús, vamos a tener dificultades. Pero hoy en día, la iglesia misma o la gente, ¿quién dice que es Jesús? Pues la iglesia, la que lo conoce. Nosotros que conocemos de Jesús tenemos que decir quién es Jesús. Porque si nosotros no decimos quién es Jesús, ¿quién lo va a decir? Dice la palabra que si nosotros no lo anunciamos, dice que a las piedras lo pueden anunciar. Pero a nosotros se nos ha dado ese privilegio de decir quién es Jesús.
A nosotros se nos ha dado el privilegio de decir quién es en quien nosotros creemos. Nosotros tenemos la obligación de decirles que sí, Jesús existió, que Él era 100% Dios, pero que también Él era 100% hombre. Que así como nosotros, bueno, a mí me cuesta levantarme en la mañana y venir a quizás temprano el día domingo a la iglesia, Jesús le costaba levantarse. Sí, porque era humano, pero Él sabía lo que tenía que hacer. Muchas veces a nosotros nos cuesta levantarnos para ir a trabajar, pero sabemos que tenemos que ir a trabajar y lo hacemos. Entonces muchas veces nosotros sabemos las cosas, pero no nos queremos esforzar un poco. Sabemos que tenemos que orar, pero son 15 minutos antes que me tengo que levantar, dice. Si quieres orar un momento. No, son 15 minutos de sueño. 15 minutos no hacen la diferencia en el sueño que vas a tener. Pero hace una diferencia enorme el momento que tú vas a dedicar para Dios. Ese momento que tú le estás dando a Dios puede ser pequeño, pero está haciendo gran peso en el mundo espiritual. Porque, hermanos, nosotros no podemos pagarle a Dios con ningún sacrificio, pero sí podemos hacer algo para nosotros estar mejor, para que tú estés más fuerte. En un campamento de varones, el primero que fui, el predicador decía que nosotros somos la única clase que no hacemos lo que tenemos que hacer. Si en la universidad dice que las personas para pasar un examen o para hacer las cosas como son tantas las que tienen que hacer, lo que hacen es tomar notas. Y con las notas que tú tomas, con eso te recuerdas la frase o de lo que estuvieron hablando, porque no lo puedes escribir todo, pero sí tomas nota de lo más relevante. Entonces, el predicador decía que nosotros somos la única clase que sabemos que dificultades vienen, que problemas vienen a nuestra vida y no tomamos las notas. O sea, viene a la casa del Señor, pero no tomas esa palabra que Dios te está dando en ese momento. A lo mejor esa palabra no es porque tú tengas una dificultad en el momento, pero es que Dios te está preparando, te está dando una herramienta antes para que tú estés preparado cuando la dificultad viene a tu vida. Entonces, dice, nosotros somos los únicos que no tomamos nota para afrontar la prueba que viene. Y si nosotros no tomamos las herramientas que el Señor nos da para enfrentar la prueba que viene, vamos a tener dificultades. No vamos a hallar qué hacer en el momento de la prueba. No vamos a hallar qué hacer en el momento de la dificultad. ¿Por qué? Porque se nos olvidó lo que decíamos. Se nos olvidó lo que recibimos. Porque a nosotros se nos olvidan las cosas. Santiago dice que nosotros somos como el que va al espejo, se mira y se le olvida. Y es así. Tú vas al espejo, te miras algo aquí y dices, mira, oh, tengo esto aquí, ¿qué será? Pero apenas te fuiste, caminaste un poco y se te olvidó. Ya no te recuerdas de eso. ¿Por qué? Porque no te lo estás viendo. Porque tu espejo no está enfrente de ti. Entonces por eso se nos olvida a nosotros las cosas. ¿Por qué se nos olvida la palabra del Señor? Porque no es nuestro espejo. La palabra de Dios no la estamos leyendo, no la estamos viendo continuamente. Por eso es que se nos olvidan los defectos que nosotros tenemos. Si a mí me cuesta orar, como no leo la palabra, no me recuerda que yo tengo que orar.
Si yo tengo un problema con el cual estoy luchando, pero si no leo la palabra, yo no me doy cuenta qué es lo que tengo que hacer para solucionarlo. Entonces, de esa misma manera es con Jesús. Si tú no conoces a Jesús, cualquiera puede venir y te va a decir cualquier cosa. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos realmente quién es Jesús. Porque si no conocemos de verdad quién es, si no sabemos quién es, nos van a engañar. Van a pasarte cosas en tu vida que realmente no es lo que Dios quiere. Pero también hoy quiero que nosotros nos hagamos también una pregunta. O cómo es que nosotros, qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que nosotros conocemos de Él. Porque si ponemos eso en una balanza, vamos a saber nosotros dónde estamos. Si tú te pones a pensar, ¿qué conozco yo de Jesús, de Dios? ¿Qué creo yo de Dios? Entonces tú vas a ver dónde estás tú. Te vas a hacer un examen y te vas a dar cuenta y vas a decir, la verdad, me falta esto y me falta esto para que yo logre alcanzar algo diferente del Señor. Pero ahí va la pregunta. En el versículo 29, que Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Les preguntó primero, ¿quién creían ellos o qué creían la gente de Él? ¿Quién era Él? Pero ahora la pregunta va directamente a los discípulos y les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Por eso les decía, nosotros debemos de hacerlos un examen y de decir, ¿quién es Jesús realmente para mí? ¿En dónde está Jesús? ¿En qué lugar está Jesús en mi vida? ¿Está donde debe de estar en el primer lugar? ¿O está a un lado? ¿O está atrás? ¿O ya hasta se te olvidó quién es Jesús? Porque para nosotros poder responder la pregunta, tenemos que conocer realmente de Jesús. Y este es el tiempo, el momento que nosotros podemos comenzar a ver y a distinguir quién es Jesús. Pedro, como siempre él dijo, tú eres el Cristo, y lo afirmo. Entonces, hoy puedes hacerte la pregunta tú. Hoy puedes contestarle a Jesús. Decir, hoy Jesús te pregunta, ¿quién soy para ti? Allí en ti piensa, ¿quién es Jesús para ti en este momento? Porque hay momentos, hay tiempos. La Biblia lo dice. Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Entonces muchas veces nosotros también vamos por tiempos. No debería de ser así. Pero hay tiempo que nosotros a Jesús lo tenemos en primer lugar, donde debe de estar. Pero hay tiempo que lo dejamos de lado porque no nos conviene. O hay tiempo que no lo queremos ver porque no nos conviene también. Entonces, por eso Jesús hoy hace la pregunta, ¿quién soy para ti? Y nosotros ¿quién de los que están aquí puede
decir realmente que nunca ha visto un milagro de Dios en su vida. Yo creo que el estar aquí es el mayor milagro. Pero a partir de eso, la mayoría creo que hemos visto un milagro de parte de Dios que en su momento tú dijiste, wow, Dios mío, ¿cómo es que estoy con vida todavía? O ¿cómo es que me sacaste de este problema? O ¿cómo es que logré solucionar esto? Porque Dios metió la mano. Yo creo que todos. Pero vemos los milagros de Jesús. Vemos que Jesús realmente transforma. Porque yo siempre lo he dicho, que Jesús, si tú no naciste de nuevo, realmente tienes un problema. Porque las cosas de Dios se nos hacen difíciles cuando uno no ha nacido de nuevo. Pero cuando tú naces de nuevo, como dice, todo es nuevo. Tú quieres aprender más del Señor. Tú quieres. No hay una meta. No es que decir que al tú tener 5 años ya es suficiente. Ya conoces suficiente de Jesús. No. No es que si tú tienes 20, 30, 40 años, tú ya conoces suficiente de Jesús. No. Para Él no hay límite. Nunca vamos a terminar de conocer a Jesús. Pero sí podemos conocer lo necesario para que cada día podamos ir caminando. Podemos conocer lo necesario para que cada día eso nos ayude, nos levante y queramos estar más cerca de Dios. Porque esa es la intención del Señor. Que cada vez nosotros podamos estar más cerca de Él. Porque si nosotros conocemos más a Dios, vamos a estar más cerca de Dios. Porque realmente yo no conozco a una persona que esté cerca de Dios y que busque de Dios y al final diga, no, pues la verdad que Dios no es para mí. Porque cuando uno busca de Dios, cuando uno se acerca a Dios, uno quiere más. Uno se acerca, uno quiere, cada día quiere más. Y como cada día quiere más, Dios cada día nos da más. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos. Él nos dice en su palabra, buscar y hallaréis. Porque si nosotros buscamos, vamos a hallar lo que buscamos. Pero si nosotros no buscamos, déjame decirte que estamos en problemas. Por eso es importante que nosotros conozcamos de Jesús. Por ejemplo, si tú tienes un amigo, tú tienes una persona que, no sé, quizás creciste con él, era tu mejor amigo y hacías muchas cosas, pasaste mucho tiempo, pasaste muchas cosas con esa persona y sos muy amigos y se llevan muy bien, platican entre ustedes, se cuentan cosas que quizás solo ustedes las pueden conversar, pero pasa algo y se va uno para un lugar y el otro se queda. Entonces la distancia siempre va a hacer un efecto. La distancia siempre va a traer algo que esa conexión ya no es la misma. Porque si tú estás, siempre va a haber la amistad. Siempre va a haber quizás ese cariño de amigos, de conocerse, pero ya no va a poder haber aquella intimidad que hay como amigo. Quizás cuando el amigo se sienta con un problema difícil en ese momento, no va a estar esa otra persona para poder ir y decirle. Aunque ahora existe la tecnología, pero tú vas a pensar, no, pero por teléfono no es lo mismo. Porque a veces queremos estar con una persona, verla, sentir que está esa persona ahí. Y entonces la amistad ya no va a ser igual.
Ya no se van a poder contar las cosas. Ya no van a poder tener experiencias juntos. ¿Por qué? Porque ya están distanciados. La distancia no deja que hagas estas cosas. La distancia no te deja que puedas tener una relación verdadera con esa persona. Y el problema es que si nosotros nos distanciamos de Jesús, pasa lo mismo. Si tú te apartas un poco de Jesús, te da pena. Te da pena acercarte quizás a tu cama, hincarte y decirle al Señor: oh Padre, aquí estoy otra vez. Quizás antes lo hacías todo el tiempo. Quizás antes orabas todo el tiempo y decías: Señor, le planteabas todos tus problemas, le planteabas todos tus deseos, pero ahora ya las cosas, ya como que no quieres decirle las cosas a Jesús. Él lo sabe todo, pero Él quiere que tú le digas las cosas. Él sabe lo que tú hiciste, lo que tú no hiciste, lo que tú pensaste. Él lo sabe. Pero la psicología también, si tú vas donde un psicólogo, ellos van y ¿qué te dicen? Se sienta él y deja que tú hables. Porque es la manera como nos desahogamos. Y con Jesús es lo mismo. Él sabe y Él hasta te tiene ya la solución para tu dificultad, para tu problema. Pero Él quiere que tú te acerques y hables con Él. Porque tú puedes decir: ah, no, pues sí, Jesús lo sabe todo, ¿para qué? Sí lo sabe todo, pero Él quiere intimar contigo. Porque si no hay conversación, si no hay una plática, no puedes tener una relación verdadera. O sea, si tú no te acercas a Jesús, si tú realmente no estás ahí con Jesús, va a llegar el momento de que te vas a retirar tanto de que no vas a querer hablar con Jesús. Si no vemos a Jesús, si no lo sentimos a Jesús, el problema es que ya no vamos a confiar en Él. Cuando tú ya no estás con una persona, ya no confías en esa persona. ¿Cuántas veces te ves caminando tú y estás tú solo? Ya no ves a Jesús. ¿Por qué no ves a Jesús? Porque ya no confías en Jesús. Tú estás caminando por ti solo. ¿Por qué? Porque la relación se terminó. Porque la comunicación ya no está. Entonces, Jesús ya no es para ti el que te va a solucionar las dificultades. Jesús ya no es para ti el que va a hacer el milagro cuando tú ya no puedas. Muchas veces nosotros luchamos hasta ya no tener ni la más mínima, ni la más poquita fuerza. Y hasta ahí espera el Señor. Hasta que tú ya no puedes más y te tiras. Y le vuelves a decir al Señor: aquí estoy. Porque eso es lo que anhela el Señor. Su palabra dice que Él, un corazón contristo y humillado, jamás lo va a rechazar. Por eso no importa lo que tú hayas hecho, no importa la dificultad. Cuando tú te acercas a Jesús, cuando tú vas a Él y le vuelves a decir tu dificultad, quizás ha pasado mucho tiempo de que tú no hablas con Él como tu verdadero amigo, como lo hacías antes, y le dices todos tus problemas, todas las cosas que te han pasado. Eso es lo que Jesús estaba esperando. ¿Para qué? Para darte la salida a tu dificultad, para realizarte ese milagro que tú quizás estabas esperando. Porque si nosotros no conocemos
si nosotros ni siquiera entendemos de que Jesús quiere lo mejor para nosotros, no vamos a poder confiar en el Señor. Es importante, por eso es importante que nosotros conozcamos los rasgos de Jesús. Por eso me gusta la serie en los grupos, porque hemos ido conociendo parte por parte quién es Jesús. Y yo les decía un día, esto, si Jesús no es tu mejor amigo, vas a estar en dificultades. Si Jesús no es tu mejor amigo, vas a estar en un problema serio, porque no vas a tener con quién ir, no vas a tener a quién acudir, no vas a tener, según nosotros, de quién recibir esa fuerza, porque Jesús es el que te da la fuerza. Jesús es el que te ayuda, y Él quiere lo mejor para nosotros, siempre. Porque si nosotros los alejamos del Señor, nosotros nos vemos solos, nosotros nos vemos sin rumbo. La palabra del Señor dice que apartados de Dios, nada podemos hacer. Apartados de Dios, nada podemos hacer. Y Dios es el que pone en ti las cosas. Dios es el que pone en ti el querer, dice, como el hacer. O sea, Dios es el que te impulsa a hacer las cosas, pero tú tomas la última decisión. Y si tú puedes ver eso en Filipenses 2:13, el Señor nos dice que nosotros podemos ser usados por Él si nosotros nos dejamos, si nosotros permitimos. Dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Por su qué? Por su buena voluntad. O sea, la voluntad de Dios es buena. Si nosotros vemos Romanos 12, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena porque quiere lo mejor para ti. Agradable porque tú vas a estar ahí si estás en la voluntad de Dios. Y perfecta porque Él te va a llevar al fin que Él ha puesto para cada uno de nosotros. El fin de Dios es que todos estemos juntos con Él. El fin de Dios es que cada uno de nosotros, dice, llegue al arrepentimiento. Que cada uno de nosotros llegue a ese momento, que nos santifiquemos cada día, que caminemos. Dice también que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo. Nosotros no vamos a poder ser perfectos aquí. No lo vamos a lograr. Porque no se puede. Porque solo Jesús fue perfecto aquí. Pero dice que cuando Él venga, nosotros vamos a ser perfeccionados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice que nosotros seremos transformados. Entonces, el que comenzó la buena obra, la va a ir perfeccionando. O sea, nosotros debemos de preguntarnos en qué lugar está Jesús. ¿Qué tan amigo tú eres de Jesús? ¿Recuerdan cuando
el Señor dice que Moisés hablaba con Dios y lo llamó amigo. O sea, nosotros tenemos que ver qué tan cerca, o sea, qué tan fuerte es la amistad con Jesús. ¿Qué tanto conocemos a Jesús? ¿Qué tanto sabemos de Jesús? ¿Qué tanto Él nos ha contado? Para que nosotros podamos, para que la relación de Jesús y tú no sea monótona, sino que sea de ambos lados. ¿Cuántos creen que Jesús nos habla? Jesús nos habla y Él quiere hablarnos siempre. Pero como muchas veces nuestra relación no es la mejor con Jesús, no escuchamos la voz. O como cuando venimos acá a este país y tú te encuentras con personas, tú eres de un país y tú te encuentras con personas de otro país y ellos te hablan y tú no entiendes. ¿Por qué no entiendes? Porque hablan diferente. Están diciendo las mismas cosas, pero en diferentes palabras. Cuando Pedro negó a Jesús, la mujer le dijo, tú hablas igual que ellos. O sea, para que Jesús nos hable, para que nosotros podamos entender lo que Él nos está diciendo, nosotros debemos de ¿qué? Haber tenido una relación con Él. Tenemos que habernos conocido, tenemos que haber caminado con Él, tenemos que saber cómo Él hablaba para poderle entender. Si no, nosotros no vamos a entender cuando Jesús nos habla. ¿Por qué? Porque no estamos usando el mismo vocabulario. No estamos usando las mismas palabras. Porque Jesús nos habla de un modo, pero como nosotros no hemos tenido una relación con Jesús o se nos olvidó la relación con Jesús, ya no podemos captar esas palabras, ya no podemos entenderlas. Y ahí el problema, cuando nosotros no escuchamos la voz del Señor. Es importante también que nosotros andemos como es debido, porque no podemos andar como nosotros querramos, porque si no, cuando hay un dicho que dice que el que entre la miel anda, algo se le pega. Y si tú andas con Jesús, se te va a pegar lo de Jesús. Pero si tú no andas con Jesús, se te va a pegar lo de que con quien tú andes. Desgraciadamente, muchas veces, la mayoría de las veces, es más fácil que se nos pegue las cosas malas. Porque nosotros somos atraídos hacia lo malo. La carne, dice la palabra, es débil. Nosotros, lo que esta carne quiere es el pecado, es lo fácil, es lo que todos hacen. ¿Por qué nos cuesta tanto? A los muchachos, ¿por qué les cuesta tanto ser diferente? Porque todos quieren andar iguales. Entonces, pero si todos andan iguales, no hay una diferencia. Igual nosotros. Si entre nosotros no hay una diferencia, si tú te comportas igual que tu amigo inconverso, entonces cuando venga una persona inconversa te va a tratar a ti como una persona que no conoce de Dios. Pero si tú eres diferente a las personas que andan contigo, que no conocen de Dios, cuando esa persona llegue, va a ver la diferencia y va a decir, este tiene algo diferente. Por eso es importante que nosotros nos distingamos de los demás. Por eso es importante nuestro testimonio.
cómo tú caminas, cómo tú andas, qué es lo que tú haces, cómo tú hablas. Porque a los discípulos de Jesús les conocían el hablado. La mujer se lo dijo a Pedro: tú hablas como ellos. O sea que si nosotros andamos con Jesús, vamos a hablar como Jesús. Pero si nosotros andamos como andan los demás, vamos a hablar como hablan los demás. Y eso va a dar testimonio de nosotros. Yo conozco mucha gente que me he dado cuenta hasta tiempo después de que ellos eran cristianos. Porque yo nunca les vi una actitud, yo les escuché hablar como los demás. Entonces yo nunca pensaba que ellos podían ser cristianos. Porque ellos andaban como todos, como los demás. Por eso es que nosotros debemos de acercarnos a Jesús, para que se nos pegue lo de Jesús. Y todo esto, hermanos, tiene tantas cosas. Todo esto tiene tantas bendiciones para nosotros. Porque el fin de todo esto es que nosotros podamos recibir, estar en este lugar, pero recibir las bendiciones que Dios quiere para nosotros. Y al momento de que tú quieres andar con Jesús, de que tienes una comunión con Jesús, de que tú empiezas a entender cómo Jesús habla, porque lo escuchas, porque entiendes lo que Él dice, entonces podemos comenzar a ver las cosas que Él tiene para nosotros. Podemos empezar a ver qué es lo que Dios me ofrece a mí, porque qué más grandes promesas tenemos nosotros en el Señor. Las mejores. Nadie tiene promesas mejores para la humanidad que el Señor. Quiero que veamos ahí en Mateos 16, 19. Y vamos a ver algunas de las cosas que Jesús tiene para nosotros. Porque el andar con Jesús es mentira de que no vas a poder hacer algo. El andar en Jesús es mentira de que vas a ser un pobre o que vas a hacer tantas cosas. Si ustedes se dan cuenta, las personas más millonarias en su época eran personas cristianas. De aquí, de este país, habían muchas. ¿Pero por qué? Porque le creyeron a Jesús. Le creyeron realmente a Él y hacían lo que ellos querían. Ahí dice el 16: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es cuando nosotros le respondemos a Jesús y decimos, cuando Jesús te dice: ¿y para ti quién soy yo? Cuando se acerca a ti. Porque ya te hizo la pregunta. Porque quizás tú a veces has dudado de Jesús. O has dudado de que Dios es real, de que Dios hace grandes cosas. Entonces por eso Él de primero te preguntó: ¿qué es lo que la gente piensa de mí? Y después te pregunta: pero tú, ¿quién soy yo para ti? Entonces Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces después sigue. Entonces dice, le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Yo puse aquí, para que no se me olvidaran, 5 cosas que nos da el Señor en este pasaje, para que nosotros podamos tener una fuerza extra de lo que tú puedas hacer. La primera, cuando tú realmente le dices al Señor y lo pones en el lugar que es, como hizo Pedro, tú vas a ser bienaventurado. Tú vas a ser bienaventurado por reconocer a Jesús. Tú vas a ser bienaventurado porque tú estás dándole el lugar que Él tiene que tener, que le corresponde. También tú al tener a Cristo, somos su templo. ¿Cuántos saben que nosotros somos el templo del Espíritu Santo? Es la ventaja que nosotros tenemos ante todos los demás. Yo les digo algo, siempre viene esto a mi mente. Cuán difícil era para las personas antes seguir a Dios. Si ustedes se recuerdan, desde que Moisés salió, que Dios lo sacó al pueblo de Israel, anduvo por el desierto, entró a la tierra prometida, pero eran tiempos. Se olvidaban del Señor, volvía a reconocerlo, se olvidaba del Señor. Porque yo me ponía a pensar, pero ¿por qué es tan difícil? Pero si ahora para nosotros que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, dice que es nuestro ayudador, nuestro consolador, el que nos dirige y todo, se nos hace difícil, ¿cuánto más a esas personas que no tenían en ese tiempo el Espíritu Santo? Y aún así lo seguían. Por eso es que nosotros somos bienaventurados, porque tenemos esa bendición que gracias a Dios nacimos, que en su omnisciencia nos tenía para este tiempo, para que nosotros podamos gozar de esta bienaventuranza. También dice que las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ¿quién? Su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? Cada uno de nosotros somos el templo del Señor. Entonces dice que las puertas del infierno no pueden contra nosotros, porque aquí en nuestro cuerpo está el Espíritu Santo, está Dios. Y dice la palabra, si Dios está con nosotros, todo lo podemos hacer. Todo lo puedo en Cristo, dice, me fortalece. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Es el que nos da la fuerza. También nos da las llaves del reino de los cielos. La promesa, la bendita promesa que nosotros tenemos. En nuestras manos, en nuestra boca, en nuestro andar, tenemos las llaves para entrar al cielo. Solo tú, solo yo, solo nosotros podemos decidir. Ahí no se mete nadie más. Es tu decisión. Tú tienes la llave en tu mano para abrir la puerta y entrar al reino de los cielos. También
todo, dice, lo que atamos será atado en los cielos, y todo lo que desatemos será desatado en los cielos también. Cuando tú tienes una dificultad, cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una enfermedad, tú puedes hacerlo. Dios nos dio la promesa de que todo lo que nosotros atáremos será atado. O sea, a todo lo que nosotros le demos una orden creyendo, como dice la palabra, sin vacilar en nuestra mente, como le dijo en ese momento a los discípulos, si creyeren, le dirían a este monte que se mueva, ese monte se va a mover. Pero muchas veces no lo logramos. ¿Por qué? Como hemos estado lejos de Jesús, no conocemos bien a Jesús, no tenemos la confianza en Él. Entonces cuando las dificultades vienen a ti, tú te da miedo decirle, dificultad, muévete, o dificultad, haz esto. ¿Por qué? Porque tú no estás confiando de que realmente eso puede pasar. ¿Por qué no estás confiando de que eso va a pasar? Simplemente porque no conoces bien a Jesús, simplemente porque no has tenido una relación con Él. Entonces se nos hace difícil tomar las promesas del Señor para nosotros, pero todas están ahí para cada uno de nosotros. Estas promesas están para cada uno de nosotros. Nosotros las podemos aprovechar. Como dice, nosotros le podemos sacar el jugo, pero muchas veces no lo hacemos porque se nos olvidó quién era Jesús. Muchas veces no lo hacemos porque no nos hemos dado el tiempo para conocer a Jesús. Porque para conocer a una persona tienes que darte el tiempo. Porque a una persona tú no la conoces de un día para otro. Porque a una persona de un día para otro tú vas a ver algunas cosas de ella, pero no lo vas a conocer íntimamente. Y lo mismo pasa con Jesús. A Jesús no puedes venir un día a la iglesia y pretender que ya conoces a Jesús. Mentira, no lo conoces. Veniste y te gustó, qué bueno. Veniste y te sentiste bien. Alabado sea Dios. Pero no conoces realmente al autor y consumador de nuestra fe. Y mientras eso no pase, se te va a hacer difícil. Mientras eso no pase, no vas a entender muchas cosas. Mientras eso no pase, estas promesas que están en la palabra del Señor, se nos hace difícil acatarlas. ¿Por qué se nos hace difícil darle al Señor? Porque no creemos que realmente Él nos va a bendecir. Y la palabra lo dice, que nos va a bendecir. Pero no le damos porque nosotros estamos pensando de que Él no lo puede hacer. Si yo no conozco a alguien y le digo qué es lo que tiene que hacer, yo voy a estar dudando porque no sé. Si yo a una persona le digo, ve a hacer un trabajo, pero yo no lo conozco, yo no sé si esa persona lo va a hacer bien. Yo no sé ni siquiera si esa persona alguna vez en su vida lo ha hecho. Entonces por eso cuando nosotros queremos hacer algo, creemos que Jesús no lo puede hacer por nosotros. Creemos que Jesús no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Porque no nos hemos dado el tiempo para conocer a Jesús. Entonces, cuando queremos tomar para nosotros las bendiciones de Dios, estamos restringidos. Tenemos un límite. Porque el límite lo ponemos nosotros. El límite lo pones tú. Tú pones el límite de qué tanto quieres conocer. Como cuando tienes a una persona a tu lado, a una amistad, tú le cuentas cosas hasta un límite. ¿Por qué? Porque hasta ahí quieres llegar. Entonces con Jesús hacemos lo mismo.
Ponemos un límite. Ah, no, yo quiero llegar hasta aquí con Jesús. De aquí para allá ya no pase, porque de aquí para allá ya pasan muchas cosas que a mí no me convienen. Entonces le ponemos el límite a Jesús. Entonces nosotros nos estamos limitando y no podemos tomar todas las bendiciones que la palabra nos dice que tiene para nosotros. Hoy en día puedes hacer tantas cosas. Hoy en día la ciencia está avanzada, porque la palabra dijo y dice que así iba a ser, que la ciencia se iba a aumentar. Y si lo vemos hoy, la ciencia está muy, muy alta, que ya se creen hasta que son dioses, que pueden hacer ellos vida, pero siempre llegan a un punto en el que ya no pueden. Hay enfermedades incurables que no las pueden curar. Ese es el límite, porque de ahí Dios se quiere glorificar. Pero muchas veces no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros también nos pusimos un límite. El límite que nosotros nos pusimos llega hasta ciertas cosas. Dios puede librarme cada día y puede cuidarme y de que no me pase nada, pero Dios no me puede sanar esto, porque nosotros nos pusimos el límite de que Dios nos cuida cada día. Entonces es de nosotros, no es de Dios. Las cosas que nosotros podamos hacer dependen de nosotros, porque nosotros le ponemos el límite a Dios. Dios quiere darte todo. Dios quiere bendecirte en gran manera. Pero el problema es que se nos hace pesada la cruz. Y cuando ya no podemos llevarla, la tiramos. Me recuerdo el drama que hicieron los jóvenes acá. Cuando ya la cruz no la podían llevar, ¿qué hacían? La tiraban. Pero cuando llegaron al final, fue el problema. Porque sí hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que esforzarnos cada día. Porque tenemos que ir. Pablo decía, no es que lo haya alcanzado ya, pero prosigo a la meta. Pablo, el apóstol Pablo, el que había evangelizado tantas partes del mundo, en su vejez él decía, no es que es que todavía estoy batallando, todavía tengo que caminar, tengo que batallar, porque esto no es de un día, esto es hasta que se acabe tu vida o hasta que Cristo venga. Son dos opciones las que tiene. Por eso hoy yo quiero que nosotros nos hagamos esa pregunta que les hizo Jesús a sus discípulos. Yo creo que hoy nos las hace a nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque no podemos seguir a alguien que no conocemos. No podemos andar con alguien que no conocemos. Porque si aquí en la tierra, naturalmente, si tú andas con alguien que no conoces, te puede pasar de todo. Tú no sabes las mañas que tiene, tú no sabes qué problemas tuvo antes, qué son los problemas que te puede traer a ti. De esa misma manera, nosotros no podemos seguir a Cristo si no lo conocemos. Si nosotros realmente no nos damos el tiempo para una relación con Él, vamos a tener tantas dificultades
que después no vas a hallar qué hacer. El pastor hoy en la mañana decía que por qué había muchos que hoy no estaban con nosotros. Pero muchos de ellos fue porque no se tomaron el tiempo para conocer a quien seguían. Entonces vino alguien y les dijo: eso es mentira, no existe. Entonces, pero como ellos no conocían a Jesús, dijeron: oh, sí, es verdad. Por eso yo quiero que este día nos llevemos en nuestro corazón esa pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Porque si tú no conoces a Jesús, déjame decirte que vas a tener muchas dificultades. Déjame decirte que vas a pasar por momentos difíciles, y teniendo la solución en tu mano, no vas a tomar de ella. No vas a actuar simplemente porque no conoces. El conocimiento, Dios dice en su palabra: por falta de conocimiento mi pueblo perece. El conocimiento es la arma para que nosotros estemos firmes. Si tú conoces a Dios realmente, porque puedes decir, Job dice que todos los días él hacía sacrificio por sus hijos, por si habían pecado. Pero después, ¿qué dijo? De oídas te había oído. Aún así, que él hacía todo eso, él dijo: no conocía a Dios. Por eso les decía, nosotros le ponemos el límite, que es lo que queremos conocer de Dios. Y Job dijo: de oídas te había oído, pero no te conocía. Porque él vio el milagro, él vio lo que realmente Dios podía hacer. Entonces nosotros hoy digámosle al Señor quién es Él en nuestra vida. Digámosle al Señor en dónde está. Y si en algún momento nosotros pensamos, si en algún momento lo tuvimos en otro lugar, hoy es el día que nosotros podemos retomar. Podemos retomarlo y decirle hoy quién es Él en tu vida. Podemos poner de pie. Hoy podemos decirle al Señor, ahora mismo que Él te hace la pregunta: ¿quién soy yo para ti? Ahora puedes responderle tú y decirle quién es Dios en ti. ¿Quién es realmente para ti el Señor? Porque si no, vas a tener un problema. Si no, vas a tener una dificultad. Vas a andar como tú quieres. Y Dios no quiere que andes como tú quieres. Dios quiere que andes como Él quiere que andes. En santidad. Dice su palabra, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias te doy, Padre, en esta hora. Dios Todopoderoso. Oh, Cristo Jesús. Tú que hiciste, Dios, todas las cosas por nosotros. Desde antes, Señor, de los siglos, Padre. Cuando no había nada, ahí estabas tú. Tú formaste, oh Dios, todas las cosas. Pero también viniste a este lugar, el que tú formaste, y te hiciste como uno de nosotros, Dios, para que nosotros pudiéramos acercarnos a ti confiadamente, para que nosotros pudiéramos tenerte a ti, oh Dios, como el mejor amigo, porque el mejor amigo siempre quiere lo mejor para nosotros. Oh Señor Jesús, te pido que hoy en esta hora, Padre,
seas tú, oh Dios, afirmándonos en nuestros corazones, que tú quieres lo mejor para nosotros, que todas las promesas que tú nos has dejado en tu palabra son para nosotros, pero que nosotros muchas veces no las tomamos porque no sabemos, porque hemos menguado en el conocimiento, porque no queremos darte el tiempo a ti, oh Dios, el tiempo necesario, Padre, para conocer de ti, para saber qué es lo que tú quieres, oh Dios. Porque cuando tú nos hablas muchas veces no te entendemos, oh Padre, porque no tenemos esa comunión contigo. Entonces no escuchamos, Señor. No entendemos lo que tú nos dices, Padre. Oh Rey eterno, oh Cristo Jesús, oh tú que pagaste, oh Dios, todos nuestros pecados en la cruz del Calvario, por amor, Señor, por amor a nosotros. Oh Rey eterno, tú eres el Todopoderoso, el único por el único medio por el cual podemos llegar al Padre, el único medio por el cual podemos tener esa bendita esperanza y llegar hasta el final y estar contigo, oh Dios, verte, oh Dios, como dice tu palabra, cara a cara. Solo lo podemos lograr, oh Dios, a través de ti, oh Cristo Jesús. Ayúdanos a conocerte más. Ayúdanos, oh Padre. Ayúdanos a estar más cerca de ti. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias en esta hora, Padre. Dios del cielo, gracias. Dios todopoderoso, yo te alabo y te bendigo en esta hora. Y te pido, oh Dios, que seas tú el centro de mi vida. Que seas tú, oh Dios, el primero, oh Dios, en todas las cosas. Porque es la única manera, Padre, como nosotros podamos continuar. Porque quiero estar contigo, oh Cristo Jesús, en esos lugares celestiales, en esos lugares hermosos que tú fuiste, que tú te fuiste a preparar, oh Dios, para nosotros. Yo no quiero, oh Dios, fallar a esa cita. Oh Señor Jesús, ayúdame a conocerte más, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, oh Dios eterno. Gracias, Dios todopoderoso. Gracias te doy en esta hora, Padre. Gracias te doy, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Alabado sea tu nombre, oh Dios. Alabado sea tu nombre, Padre. Yo te alabo y te bendigo, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh Dios, gracias. Gracias, Padre. Gracias te doy en esta hora, Señor. Amén y amén. Bueno, hermano, vamos a continuar. A nuestra hermana Rocío continúa con nosotros.